Hola a todos, soy Juncal y hoy os traigo pues lo que os prometí un poco, ¿no? Un pequeño vídeo de resumen de lo que hemos visto en los últimos vídeos, del aspecto de protección, un poco mirando de las tres formas en las que hemos jugado, los héroes a los que mejor les puede ir cada una de ellas, o pequeñas variantes de estas formas de jugar, o incluso formas nuevas que os comente al final. La primera de todas, acordaros, fue la defensa total, vamos a llamarla, que jugamos con veneno. Así que vamos a empezar con ella, venga. Pues como os decía, empezamos con la protección total, que jugamos en su momento con veneno. Ya os dije que me parecía el héroe que mejor le venía a este tipo de defensa, por muchas cosas que hablamos en su momento, sobre todo por esas tres armas que podíamos tener en mesa y sobre todo por ese multicañón, creo que se llamaba, ¿no? Que igual te hacía daño, que intervenía sin ser una intervención y que te podía dejar un poquito al margen de hacer esas cosas, de tener que preocuparte tú de hacer esas cosas. Pero ¿a qué otros héroes les va bien? Bueno, básicamente sobre todo a los que tienen 3 de defensa, ¿no? Porque consigues llevarla a unos números muy altos, que básicamente es lo que te ayuda a no recibir daño. Si tuviese que quedarme con alguien, sería claramente con la Viuda Negra, ¿vale? La Viuda Negra tiene el problema respecto a Veneno de que tiene un comienzo de partida bastante más complicado. ¿Por qué? Primero porque empieza con 2 de defensa y Veneno, aunque tenga también 2, va a empezar con un arma que habitualmente suele ser la que le da uno más por propias probabilidades, porque vienen 2, suele ser la que le da uno más de defensa. Así que habitualmente empieza ya con 3 de defensa casi siempre. Otra cosa es que tiene ese recurso, porque todas estas cartas, bueno, a mí me lo habéis oído decir un montón de veces, las cartas más caras son las de protección, porque se juegan en el turno del villano, y cuando llega tu turno tienes menos cartas en la mano para jugar. Entonces, para este tipo de defensa, de protección, Nervios Acero se convierte en una carta crucial. ¿Qué pasa? Que mientras no te sale, Veneno tiene ese recurso que genera él. Es verdad que se va haciendo daño, pero como no recibe mucho daño, no hay mayor problema y puede paliar lo que hace esta carta con ese recurso. En cambio, si no la tienes, si no tienes ese recurso y todavía no te sale la carta, ya son 2 cartas que tienes que usar en el turno del villano. La que pagas, o sea, la que usas de recurso, más la que usas para hacer lo que quieras hacer. Por lo tanto, en el siguiente turno te quedas ya con 3 cartas en la mano y poco puedes hacer. Por lo tanto, ya ese recurso que le da a Veneno le hace bastante mejor y hace que el comienzo de partida de Viuda sea algo peor. Sin embargo, aparte también esos 9 de vida, ¿no? Que al principio si comienzas la partida recibiendo más de lo que recibe Veneno y encima tienes menos vida, porque él tiene 12 y además tiene la carta que le cura 3, es decir, nos cambiamos alter ego y no necesitamos ni agotarnos, por ahí tiene un comienzo de partida mejor. Pero una vez que montas todo, el final de partida es casi mejor el de Viuda, porque una vez que le pones el traje, que es verdad que si te tarda en salir es un problema y que tienes que gastar un turno solo en sacarlo, pero ya le pones 3 de defensa, igual que al resto de héroes que enseñaré ahora, pero además te preparas, que es una de las cosas más importantes. Es verdad que tenemos cartas como la defensa desesperada o como el indómito, que ya vimos que usábamos con veneno, pero no siempre las vamos a tener. Entonces el hecho de poderte preparar prácticamente en cada turno es algo que te da la vida, sobre todo por la intervención, ¿no? Ya con ese 2 de intervención, prepararte e intervenir cada turno, con los problemas que tiene protección de intervenir, eso ya te da la vida. Luego, si además con sus planificaciones tienes control de villanos cuando sale, tienes sobre todo, control de las cartas de... Perdón, esta no, el combate acrobático no, me he equivocado, el gancho de escalada. Control de las cartas de perfidia, lo sumas todo, le sumas la que había sacado antes, el combate acrobático, que es una carta más a sumar que los demás no tienen. Básicamente es igual que la de protección, lo único que hay que tener cuidado con esta porque es un ataque en lugar de defensa y no se puede usar cuando hay un guardia en la mesa. Y sobre todo, la operación encubierta, que ya digo que el mayor problema aquí es controlar la amenaza. Esta carta, que la puedes usar estando tanto en héroe como en alter ego, por lo tanto, prácticamente es la única carta que te permite estar 2 turnos seguidos en alter ego si lo necesitas, porque vas a quitar amenaza y además vas a confundir para el siguiente turno. Todas estas cartas juntas hacen que quizá tenga un comienzo peor que el de veneno, pero es probable que tenga un mejor final, porque a eso
hay que sumarle, claro, la planificación que la viuda busca en el mazo. Ya sabéis, hablo de la postura defensiva para evitar más daño aún. Es decir, que si no te salen cartas, pues tú puedes recuperarlas y seguir defendiendo. El gran problema de la viuda, el de siempre, tiene muy poca pegada. Tiene muy poca pegada, pero se defiende tan bien que aunque las partidas se alarguen, es probable, perdón, que con la partida avanzada no tenga ese problema. Pero sí es verdad que a comienzo de partida tiene muy poca pegada, que es el mayor problema que tiene. La viuda para mí sería el segundo que mejor le viene este tipo de juego. Otro que le va muy bien, pues bueno, también es hacer un poco de trampa, porque todo le va bien, pero el Capitán América. Obviamente el Capitán América empieza con 2 de defensa y nada más empezar la partida le vamos a poner el escudo. Por lo tanto se va a poner con 3 de defensa y represalia 1. Eso ya, 3 de defensa y represalia 1, ya eso es que va a ser bueno para este tipo de mazo, seguro. Pero luego además, el hecho de prepararse es lo mismo que le pasaba a la viuda. Tiene 2 de intervención y se prepara. Incluso podemos aumentarle con sus propias cartas a 3 de intervención sin jugar con justicia. Y el hecho de prepararte en cada turno, pues eso, imaginaros, defender de 3 más las cartas que le pongas, defender a lo mejor de 5, de 6, de 7 en un turno, y saber que te puedes preparar todos los turnos. Si no es porque te ha salido defensa desesperada o porque tienes indómito, es porque usas tu propia habilidad. Entonces le pasa un poco lo que a la viuda. Puede defender con los mismos números prácticamente y además se puede preparar y puede intervenir, que sigo diciendo es el mayor problema que tienen este tipo de mazos. Además hay turnos que no vas a tener ni que defender porque vas a tener el bloqueo de escudo, y vas a poder aturdir de vez en cuando al villano con el golpe heroico. Por lo tanto, el Capi, ya digo que es un poco trampa porque el Capi hace de todo y todo bien, pero también sería uno de los que les viene muy bien. Otro defensa 3, Spider-Man. Defensa 3, por lo tanto, ya por números, aunque solo sea por números, le va bastante bien. Además, lo mismo que le pasaba al Capi, tiene cartas con las que va a haber turnos en los que no va a tener siquiera que defender. Por lo tanto, ya el hecho de prepararse, es verdad que Spider-Man no se puede preparar, pero si hay turnos en los que ni siquiera te tienes que defender, pues mejor todavía para usar ese ataque 2. Puedes usar, es verdad que es muy cara, pero el envuelto en telarañas te da 2 turnos en los que ni siquiera vas a tener que defender. Y ahí ya puedes hacer cosas que a lo mejor en turnos que tienes que defender demasiado no puedes hacerlo. Por lo tanto, nos da ese respiro de no tener la obligación de defender todos y cada uno de los turnos. Luego además tiene, como tenía la viuda, control de perfidias, lo cual está muy muy bien. El problema de Spider-Man es que no tiene la capacidad que tienen estos 3 héroes de aquí arriba para intervenir. De hecho, lo he dicho muchas veces, es el héroe que peor interviene del juego. Por lo tanto, aquí sí que tenemos más problemas. Hay que jugar con los aliados, ya sabéis, mi trío estelar para quitar amenaza. El hermano Voodoo no tanto, pero Halcón Estelar y Warlock siempre en la mesa con héroes que no intervienen bien si jugamos con protección. Y ese es el gran problema de Spider-Man jugando este aspecto, que es muy difícil de controlar la amenaza. Es muy difícil, probablemente sea el héroe con el que más difícil es de controlar. Y le pasa otra cosa a otro héroe parecido en cuanto a esto, que es Hulk. Hulk en la teoría le va muy bien. Yo he llegado a jugarlo así y es verdad que hay muchos escenarios que puedes ganar así, pero los más complicados es muy difícil de ganar. No llega... A Spider-Man no le he jugado tanto, no sé hasta qué punto llega. Hulk sí que se le puede jugar así, aunque no vas a poder ganar, no vas a poder pasarte una campaña complicada, por ejemplo. Creo, a lo mejor te pones... Y luego sí, porque desde la última vez que lo probé, es verdad que han salido muchas cartas y tengo que volver a probarlo, porque a lo mejor ahora sí que tira. Además tiene esa vida de 18, la más alta del juego, y puedes ponerle 4 más de vida solo con sus cartas y represalia, y se convierte como el Capi en un defensa 3 represalia 1, lo cual para este tipo de juegos siempre está bien. Lo que sí que me plantearía con estos 2 héroes, por ejemplo, sería llevar incluso 2 nervios de acero. Solo puede haber uno en mesa, pero acelerarlo. Luego ya le usarás como recurso el que no hayas bajado. Pero tienes que acelerarlo porque tiene que salir cuanto antes. Y mucho más con Hulk, que tiene esa mano tan corta, que luego tiene además
que quitarse, ¿no? De que desprenderse de las cartas que no juegue. Entonces el hecho de tener que usar una carta de tu mano para pagar en el turno del villano hace que te quedes con 2 cartas en tu mano. Muchas veces vas a tirar la mano del tirón. Entonces me plantearía llevar 2, incluso hasta 3, porque esta carta te tiene que salir, pero ya con Hulk. Con Spider-Man también, pero no tanto. Pero con Hulk tengo que volver a probarle, hace mucho que no pruebo este arquetipo con Hulk, y con las cartas nuevas que han salido y que van a salir, puede estar bastante bien. Vamos a poner por aquí a estos 2 héroes. Y vamos a sacar, por ejemplo, otro que es verdad que sus cartas propias no tienen mayor misterio, digamos, en este sentido. Pero, por ejemplo, la avispa, cuando la ponemos en el entrenamiento en la sala roja, ya sabemos que la avispa básicamente la jugamos en gigante. El diminuto está un poco por el que dirán, ¿no? Entonces ya tenemos un defensa 3 con represalia, lo cual ya está bastante bien, y además tiene mano 5, cosa que Hulk, por ejemplo, no podía hacer eso. Hulk tenía mano 4, ¿no? Y bueno, y si los turnos que consigamos prepararle, tenemos un 2 de intervención que no está nada mal, que por ejemplo Hulk y Spider-Man no pueden decir lo mismo. Es verdad que con sus propias cartas no nos ayudan mucho en este sentido, pero las pocas que tiene sí que están bien, porque además si le ponemos el casco ya tenemos un 3 de intervención, lo cual no está nada mal para los turnos que podamos girarnos. Y además esa intervención la podemos repartir entre distintos planes, tanto cuando intervenimos de 3 como cuando usamos de gran ayuda y estamos en gigante, que quita 4 de amenaza repartidos como queramos. Así que esa capacidad de hacerlo de varios planes, ¿no? Porque cuántas veces para quitar un plan secundario tenemos que usar, digamos, más intervención de la que necesitamos, y pensamos, jolín, en otro turno me hubiese venido mejor guardar para otro turno o lo que sea. Aquí lo podemos repartir. Entonces la avispa, dejándola en protección, además, el de gran ayuda, le podemos recuperar, ya sabéis, cuando pasamos a nuestra forma de alter ego, que podemos recuperar cartas con el recurso mental, que no me salía. Entonces es otra opción para jugar esto. ¿Cuál más tenemos? Pues bueno, uno que yo no creo que le vaya tan bien, pero al final por números es otra forma de jugarle. Tenemos a Groot, ¿vale? Groot tiene 3 de defensa, por lo tanto ya por números nos cuadra. ¿Qué pasa? Que además podemos incluso ponerle el escudo de lianas, que se ponga en 6, imaginaros en 6, más el chaleco 7, más cualquier carta de esta que le dan 2 de defensa, como la defensa desesperada o cualquier otra, se puede poner en 9 de defensa más o menos fácil. Además, tiene las lianas lacerantes para prepararte después de defender, lo cual decíamos que hacíamos con Viuda y con el Capi y que nos gustaba mucho, o sea que nos venía muy bien para esto. ¿Cuál es el problema de Groot? Que su acción es una interrupción obligada, es decir, tienes que quitar antes los contadores que poder usar nuestras cartas de protección. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a quedar sin contadores muy pronto, y que si queremos conseguirlos tenemos que cambiarnos alter ego y volveríamos a lo de siempre, ¿no? Los problemas de intervención. Solo tiene un 1 de intervención, es verdad que tiene una carta que le puede sumar intervención, pero ya estaríamos gastando esos contadores otra vez, así que volveríamos al problema de Spider-Man y de Hulk, que es tirar sobre todo de aliados hay otras cartas, pero bueno, sobre todo de ellos para quitar amenaza. Si es verdad, por ejemplo, que como ya vimos en Veneno, pues si tenemos 3 difícil de ignorar en mesa, como es muy difícil que te vayan a hacer daño, pues oye, ya son 3 de amenaza que te va a quitar en cada turno, y podemos por ese lado paliar ese problema que tienen tanto Groot como Spider-Man como Hulk. Claro, lo malo es que hasta que consigas sacar estos 3, a lo mejor tienes algún problema, pero no lo había dicho antes, y es verdad que con estas 3 cartas unidas, sobre todo estos 2 que se quedan en mesa toda la partida, con estas 5 cartas ya te debería servir para aguantar bastante bien la amenaza. En principio estos son los héroes, si no me olvido de ninguno, o a lo mejor alguno que pueda haber que yo no haya usado lo suficiente, o que yo no haya probado, ¿no? No quiere decir que yo haya probado todos los héroes con todos los aspectos y con todos los arquetipos. Puede haber alguno que no esté entre estos, pero en principio para este tipo de defensa total, yo creo que estos son los héroes que mejor le van. Así que vamos a ver el segundo tipo.
Pues en segundo lugar teníamos este arquetipo de ponernos duro, ¿no? Que usamos con la Capitana Marvel por su capacidad de pagar cartas caras. Que por cierto, yo estaba pensando ahora mientras lo estaba preparando, que yo no lo he probado, pero a lo mejor a la Capitana también le puede ir bien el primer arquetipo que hemos dicho. ¿Por qué? Porque tiene solo uno de defensa, pero si le pones el aéreo y el casco ya se pone en 3 de defensa. Entonces ya estaría en la defensa. Claro, es verdad que tienes que esperar en la partida hasta que se pone en ese punto, lo cual siempre puede llevar a que te salgan demasiado tarde las cartas, pero bueno, luego tiene capacidad de intervenir, con sus 2 de intervención, puede intervenir de 2 planes a la vez. El vuelo cósmico en principio se tendría que quedar en mesa, pero en caso de vértelas muy mal te puede evitar daño y poder buscarlo otra vez. Entonces, bueno, en principio no me había acordado de ella, no lo he probado, pero ese primer arquetipo también le puede ir bien. Pero bueno, estamos con el segundo. Ya digo que lo jugamos, acordaros, por su capacidad de pagar costes altos, y que jugábamos con el hecho de ponernos duro con cartas como una dura lección, el ignorar las heridas que tengo que hacer fe de ratas porque lo usé con la Capitana, porque estaba muy acostumbrado a usarlo con Drax, pero solo lo pueden usar los guardianes, entonces lo usaba tanto últimamente con Drax que lo metí por pura inercia, pero es verdad que en la partida lo uso y no lo podría haber usado, aunque sí que se puede dejar en mesa, o sea, en el mazo, porque sí que llevamos unos cuantos aliados guardianes, así que tampoco está nada mal el ponerles duros a ellos. Bueno, acordaros también, pues eso, con Luke Cage, que entraba con duro, Charlie entraba con duro, Mártir se podía poner duro, y luego eso lo combina, bueno, y la perseverancia también, que también nos ponía duro. Teníamos un montón de cartas de ponernos duro, pero el problema era ese, que no son costes muy altos, ¿no? 4 4 4 3. Y luego eso lo podíamos combinar con cartas para aturdir, ¿no? Los pocos turnos, si juntábamos duro con aturdir, pues teníamos la arremetida, y también, como veis, costes altos, a puño de hierro, a pájaro burlón. Entonces este tipo de mazos, si hablamos del tal cual, no hay muchos héroes que puedan pagar estos costes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, sería Pantera Negra, ¿no? ¿Y por qué? Pues por estas 3 cartitas, ¿no? Pues estas 3 cartitas que traen el mazo, al final hace que no sea demasiado difícil pagar costes altos, porque estas más las que tú le metas, pues malo será que no tengas alguna en la mano. Y además tenemos la Ciudad Dorada, que es verdad que hay que estar en alter ego, pero que te recupera 2 cartas, que puedes o recuperar alguna de estas o directamente recuperar los Vibranium. Además tiene represalia, tiene 2 de intervención para los turnos, bueno, para cada turno, ¿no? Si estás con duro no hay ningún problema, así que en principio no hay mayor problema con la intervención, que es lo que digo siempre. Para usar este mazo tal cual, en principio veo a Pantera Negra como el siguiente capaz de pagar estos costes y jugar este tipo de mazos. Pero lo que sí que podemos hacer es hacerles pequeñas variantes, ¿no? Si tenemos pequeñas variantes, pues por ejemplo tenemos el conocido mazo del Capitán América, del Stunlock, ¿no? Pues lo que podemos hacer es quitarnos las cartas de ponernos duro y centrarnos en aturdir. Si el Capitán América tiene sus propias cartas, que vienen, ahora mismo no lo sé, pero mínimo 2, y no sé si llegan a venir incluso 3, del golpe heroico, si esto lo mezclamos con estas cartas de abajo, ¿no? Con pájaro burlón, arremetida y puño de hierro, son muchísimos turnos los que va a estar aturdido. Y si jugamos con las cartas nuevas, que no se bueno, a los que no se les puede aturdir, obviamente este mazo pues no va a funcionar bien, pero a los que hay que aturdirles 2 veces, pues es de los pocos héroes que pueden llegar a hacerlo. Es verdad que es un poco de desperdicio, ¿no? El hacerlo 2 veces cada vez, pero puede seguir haciéndolo, aunque no sea tan efectivo. Pero vamos, jugando normal, jugando sin el normal 2 y sin estas cosas, este mazo prácticamente no te tocan por eso, ¿no? Y el Capi, bueno, ya había dicho antes que es que hace de todo y todo bien, y no voy a volver a hablar de lo bien que interviene. Otros que pueden hacer variantes, pues por ejemplo tenemos le voy a poner por esta cara, al Hombre Hormiga y a Spectrum. ¿Por qué? Pues por esta carta, la perseverancia, porque la pueden sacar muchísimo partido. Cada vez que nos cambiemos de forma, de hombre, o sea, de diminuto a gigante en este caso, o cualquiera de sus 3 formas de energía con Spectrum, vamos a poder usar perseverancia. Bueno, eso si le sumamos otras cartas, como los guantes de energía en el caso del Hombre Hormiga, que podemos ir aturdiendo cada ciertos turnos al rival, y algunas pocas que usemos de estas,
pues bueno, más o menos podemos hacer también, a lo mejor no es tan efectivo, pero sí que vamos a poder usar más esta carta, que por ejemplo con la capitana no la usábamos, o con Pantera no creo que la llegásemos a usar mucho. Por ejemplo, con estos le vamos a sacar muchísimo más partido y podemos hacer algo muy parecido. Otra variante, pues una que ya hemos visto en el canal, ¿no? El Drax Protección, que no usa todas, obviamente no puede pagar estos costes tan altos, al menos al principio de la partida, pero sí vimos que, por ejemplo, llevábamos el una dura lección y el ignorar las heridas, que junto con su parada, que sale varias veces cuando ya tenemos el ataque aumentado, pues nos da una capacidad defensiva increíble que nos permite seguir pegando y pegando sin tener que agotarnos, ¿no? Este vídeo ya le visteis en el canal, creo incluso que fue el primero que subí de todos los que tengo en el canal. Entonces es más o menos la misma forma, pero usando sobre todo estas dos cartas, quitaríamos un poquito todas estas y nos aprovecharíamos de otras cartas de protección, como el golpe de tanteo, ¿no? Que es el héroe al que mejor le va de todo el juego, porque eso de que nos reduzcan el ataque, pues hombre, si tienes 5 de ataque es el que menos lo va a notar y el que más probabilidades tiene de volver a atacar después, y aprovechando de su maestro de Duty, pues ya sabéis, ya visteis la partida, como esto sumado a estar duro en algún momento, pues te daba una partida, un control de partida increíble, ¿no? Entonces, bueno, viene a ser lo mismo, pero que quitamos un poquito las cartas más caras, quitamos las de aturdir y ganamos cartas como el golpe de tanteo. Son un poquito variantes, es decir, cuando os traigo es un arquetipo, no quiere decir que cojáis las 15, 20 cartas, las que quiera que haya usado, y las cojáis todas, se las metáis a otro héroe y tenga que funcionar igual de bien. Tenéis que mirar qué cartas me valen para uno, qué cartas me valen para otro. A lo mejor me vale con quitar 2 y meter otras 3 y el mazo ya funciona, o a lo mejor funciona tal cual, pero eso ya tenemos que ir mirando cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestro héroe. Vamos a ver ahora el tercer arquetipo. Pues nuestra tercera forma de jugarlo, acordaros, fue con el hombre hormiga y fue con un mazo de curación. Como os dije, básicamente el hombre hormiga es al que mejor le va. ¿Por qué? Pues porque tiene sus propias cartas que ya hacen, ya te curan bastante, ¿no? Porque tenemos su capacidad de alter ego, que solo con cambiarnos ya nos curamos 1 de daño. Vamos a volver a dejarla así. Sobre todo el casco del hombre hormiga, ¿no? En cada vez que nos cambiamos a gigante nos cura 2 de daño, pero cuando usamos las partículas ping, si estamos en gigante, pues también nos cura 2 de daño. Entonces a eso le añadimos todas las que le pusimos nosotros. Pues teníamos esta, que simplemente es un recurso, pero oye, ya te cura 1 de daño. Tenemos la enfermera, que su capacidad principal no es esa, no es curar, pero bueno, oye, te cura 4 de daño. Pero sobre todo teníamos fuerzas de flaqueza, que te podía llegar a curar 5 de daño. El invertir las tornas, que te curabas a la vez que pegabas. Y el equipo médico, que por ejemplo con el hombre hormiga no le metí, pero que ya sabéis que también va curando. A lo mejor no son grandes curaciones, aparte de fuerza de flaqueza, pero cuando las juntas todas en el mazo y lo vas haciendo muy de vez en cuando, pues al final, como dicen, ¿no? Que muchos pocos es lo mismo que pocos muchos. Pues bueno, pues un poquito, ya os dije en su momento que por eso el hombre hormiga era el que mejor le iba. Pero tenemos otros. El siguiente que mejor le va, con diferencia para mí, es Miss Marvel. ¿Por qué? A ver, primero, es verdad que tiene 10 de vida, no es tanto, pero primero tenemos la flexibilidad con la que no vamos a recibir tanto daño como otros héroes, porque si cada turno la jugamos y la recuperamos, nos estamos quitando 3 de daño en cada turno, y habrá turnos que nos quitemos 6 de daño. Ya sabéis que se puede jugar 2 veces si la recuperas. Por lo tanto, no vas a estar recibiendo daño todos los turnos. Por ahí empezamos bien, porque no le va a bajar la vida tanto como a otros héroes de su vida, digamos, ¿no? Que tiene 10 o los que tienen 9. Por otra parte, por ejemplo, invertir las tornas. Imaginaros que le combinamos con agrandar y le usamos 2 veces en un turno, porque le podemos recuperar con su acción. Nos cura, si le jugamos 2 veces y usamos agrandar, pegaríamos de 4 y nos curaríamos de 2, la recuperaríamos y volveríamos a pegar de 2 y curarnos de 2. Por lo tanto, habríamos pegado en un turno de 6 y nos hubiésemos recuperado de 4, solo con una carta. Bueno, si tenemos para pagarlo, lo cual es muy difícil, pero si tenemos para pagarlo, podemos curarnos de 5, recuperar y volver a curar de 5 en un solo turno. Aunque solo hagamos eso en ese turno, creo que compensa bastante el curarnos de 10, ¿no? Por eso, Miss Marvel, esa cosa de recuperarlas y de tener cartas
que nos evitan todo el daño. Es también bastante útil esta forma de jugar. Además, ya hemos visto uno de los spoilers de... No voy a decir nada, no hace falta que quitéis el vídeo aquí, no voy a decir nada que sea loquísimo, pero en los spoilers de la nueva campaña, de motivos siniestros, viene una carta de protección que te cura y te prepara. Entonces, todas las veces que la podamos pagar con Miss Marvel, vamos a poder usarla todas las veces que queramos, siempre que lo podamos pagar. Porque nos va a curar, nos va a recuperar, o sea, nos va a preparar y nosotros nos vamos a girar, la vamos a recuperar, la vamos a volver a usar, la vamos a volver a curar, la vamos a volver a preparar y vamos a hacer así un ciclo que todas las veces que podamos usar esa carta la vamos a poder usar en un mismo turno. No sé si lo he explicado muy bien, en mi cabeza está muy claro, pero creo que no ha quedado tan claro, pero bueno, los que conozcan la carta sabrán a qué me refiero. Y Miss Marvel, el único problema son esa vida un poco baja, pero es a la que mejor le va, ¿no? Además, Miss Marvel tiene muy buenas cartas propias para jugar en Alter Ego, entonces muchas veces nos compensa cambiarnos siempre que tengamos, como siempre, el plan controlado. Tiene muy buenas cartas en Alter Ego para hacer cosas, así que podemos incluso unirle esta, ¿no? Acción de Alter Ego y recuperamos eventos de protección. Podríamos seguir recuperando para poder usar más veces todavía estas dos cartas. Luego, ¿a qué otros héroes? Es verdad que este arquetipo no le va bien a tantos héroes, pero como el primero, por ejemplo, que había muchos, pero por ejemplo, ¿a quién le puede ir bien? A héroes que jueguen solo con sus cartas. Hay héroes que se combinan muy bien con las cartas de aspecto, hay héroes que básicamente solo usan sus cartas para jugar, que da igual lo que le metas, ¿no? Por ejemplo, una es la Bruja Escarlata. No me voy a poner aquí a sacar sus cartas, pero bueno, es que tenemos unas cartas que solo con sus cartas ya nos vale para jugar. Entonces, el resto de cartas, no voy a decir que molesten, obviamente, pero se convierten en recursos la mayoría del tiempo. Entonces, en turnos en los que no tengamos estas cartas, o no las necesitemos, o simplemente tenemos la vida más baja, sí que podemos usarlas para irnos recuperando poco a poco y no tener que cambiarnos Alter Ego, ¿no? En los turnos que tengamos sus cartas usamos las suyas y si nos sobra, entre comillas, turno, pues nos curamos, lo cual siempre está bien. La Bruja yo creo que es el caso más claro, pero hay otros, por ejemplo, Ojo de Halcón. Ojo de Halcón ya sabemos todos que en cuanto tiene el Carcaj y tiene sus flechas, pues básicamente juega solo con ellas. A ver, hay otras formas de jugarlo, pero tú puedes jugar simplemente con sus flechas y además, una vez que tienes ya a Pájaro Burlón y puedes hacer el combo de enviarla a la mano cada turno porque tienes los recursos suficientes para evitar daño, nos pasa lo mismo. Además, Ojo de Halcón, al tener 9 de vida, casi cada golpe que nos demos, casi cada golpe que nos den, nos tenemos que cambiar Alter Ego. Claro, que además con uno de defensa no vamos a pensar en defender prácticamente nunca, por no decir nunca. Entonces pasa un poco lo mismo con la Bruja, ¿no? Pues los turnos en los que vaya bajando un poco, pues las vamos usando. O turnos en los que coincida que no tengo una flecha en la mano, pues las vamos usando. Y así nos mantenemos en héroe el mayor tiempo posible, porque además Ojo de Halcón también tiene algún problema con la intervención. Entonces también es verdad que estos mazos a lo mejor no son, como decía antes, para pasarte cualquier escenario en experto. Bueno, con la Bruja igual sí, porque la Bruja ella sola lo hace tan bien que lo mismo hasta con la Bruja podríamos. Ojo de Halcón quizás sería un poco más complicado. Pero bueno, entendéis el concepto de que a lo mejor es lo que les puede ir bien a esos héroes que juegan básicamente con sus cartas. Pequeñas variantes que tiene este mazo, pues sí, a lo mejor no nos hace falta curarnos a nosotros. A lo mejor lo que queremos es tener 3 equipos médicos y curar a nuestros aliados, ¿no? Bueno, no os voy a sacar ahora el mazo que hablo siempre de Spider-Woman con la Capitana, ¿no? En la que vamos curando a la Capitana una y otra vez, pero por ejemplo con Drax tenemos a Mantis, que si utilizamos los equipos médicos para curar a Mantis, cada uno de daño que cura aquí, pues se convierte en 3 de daño que curamos aquí, ¿no? Tiene cada carta de estas, tiene 3 contadores, curamos 2 daños a Mantis y con esos 2 daños vamos a curar 6 a Drax. Por cada por cada contador de equipo médico se va a ir transformando hasta que se transforma en 6 de daño que curamos a Drax. Así que es otra forma. Eso simplemente tenemos héroes, aliados que queremos mantener en mesa. No sé, a lo mejor Groot, los que lo puedan usar, los guardianes,
pues ya sabéis que defiende contra aliados que da gusto, pero poco a poco hay veces que se le va bajando la vida. Pues bueno, en esos momentos tiras de equipo médico, le curas y a volver a empezar, ¿no? O no sé quién deciros, a lo mejor máquina de guerra, que es un tío que interviene de dos y que además tiene a distancia, pues a lo mejor en protección nos viene muy bien el que se mantenga en mesa todo el tiempo que podamos, ¿no? Es otra pequeña variación, pero siempre hablando de mazos de curación, no curación al propio héroe, pero a los aliados, es otra forma de jugarlo. En principio esas son las tres formas en las que yo he jugado esta trilogía. ¿Podría haber más? Pues sí, vamos a intentar ver alguna más con la que podemos jugar, venga. Bueno, pues otras formas de jugar protección. A ver, no os voy a engañar, esto no es un buffet libre, ¿vale? No hay 17 formas de jugar. Tampoco podemos sacarle ahora mismo, con el pool que hay, muchísimo más chicha al aspecto. Pero cosillas sí que se pueden hacer. A lo mejor no para hacer un mazo enorme solo basado en eso, pero alguna cosa se puede hacer. Por ejemplo, Iron Man. Hay un mazo por ahí que yo la verdad es que no lo he visto, pero me han hablado de él, que es aprovechar las tecnologías, ¿no? Hay bastantes tecnologías en protección y, por ejemplo, ya solo con que metamos las tres barreras de energía, ¿qué pasa? Que vas a acelerar muchísimo ese cambio a héroe, ¿no? Que muchas veces ya sabéis que nos teníamos que quedar en alter ego durante 4 o 5 turnos y nos reventaba la partida porque no podíamos cambiarnos, porque teníamos, si nos cambiábamos sabíamos que teníamos mano uno, mano 2. Ahora cada vez hay más tecnologías y es más rápido cambiarse, ¿no? Entonces tenemos las tres barreras que nos van a ayudar a eso y aparte nos van a hacer evitar daño. Y luego, por ejemplo, le podemos poner un intrépido. ¿Por qué? Porque el intrépido no te dice que tengas que tener tu vida total a tope. Dice, mientras la vida restante de tu héroe sea igual o superior a su vida inicial. Es decir, Iron Man ya sabemos que empieza con 9 de vida, pero con sus propias cartas se pone, creo que es en 17. Ya no os digo nada si tenemos un aguante que le pone en 20. Vas a estar por encima de tu vida prácticamente toda la partida si lo haces un poco bien. Así que el intrépido es mucho más útil que en otros mazos o que en cualquier otro héroe prácticamente. Yo diría que con Groot posiblemente sean los dos héroes en los que más sentido tiene meter esta carta, ¿vale? Entonces ya son más cartas que no habíamos usado hasta ahora en ninguno de los arquetipos que os había enseñado. Yo sé que las barreras de energía le gustan mucho a mucha gente, a mí no me gustan tanto, pero bueno, aquí sí reconozco que son bastante útiles. Es que con esto no hacemos un mazo. Bueno, a partir de aquí ya tendríais que ver por dónde queréis tirar, ¿no? O incluso llenarlo de cartas básicas y usar solo esto. Bueno, eso ya es cosa de cada uno. Ya digo, es verdad que a lo mejor decir que se puede jugar así un mazo cuando solo hay unas pocas cartas que te valen, bueno, eso ya es cada uno como lo quiera enfocar, pero al menos no lo estáis jugando exactamente igual, ¿no? Que es el problema que yo veía al principio, lo de usar el mismo mazo para todos los héroes. Bueno, pues tenemos otra opción. Otra opción que todavía tiene que mejorar, pero que ya se puede usar, es por ejemplo usar a Thor. Yo sé que Thor Protección al principio le creó un trauma a mucha gente, Owen, pero ahora ya se puede jugar, es lo que he dicho con varios. A lo mejor no te vas a pasar los más buscados de la galaxia con este mazo, pero sí que puedes ganar muchos escenarios y divertirte, sobre todo, que es lo importante, ¿no? Porque sobre todo por esta carta, ¿no? Que tenemos que llevar 3 en el mazo siempre. Es un coste 2, es un coste bajo. Dice, si tienes aéreo, recordad que el Mjolnir se le vamos a poner nada más empezar prácticamente seguro y va a tener aéreo toda la partida. Entonces estas cartas se convierten en algo crucial porque quita esa amenaza que es el gran problema de Thor y el gran problema de protección, y además te preparas para luego pegar de 3. O sea que estas cartas son esenciales. Y luego, por ejemplo, tenemos a Nova, ¿no? Si hay un héroe con el que Nova va bien, es con Thor. ¿Por qué? Pues porque Thor necesita mucho de esos recursos de energía y tenemos esos 2 dioses del trueno en la mesa. Ya sabéis que su mazo tiene un montón de recursos de energía, por ejemplo el Mjolnir ya lo tiene para poder usar el relámpago, sobre todo, ¿no? Básicamente para esto. Pero eso quiere decir que vamos a tener esto en la mesa todos los turnos, y el turno que no tengamos para usar relámpago, pues simplemente cada vez que nos ataquen, podemos incluso 2 veces en un turno, no nos dice que tengamos que agotarle, así que podemos ir dañando poco a poco, ya sea el enemigo, o sea, ya sea el villano, quiero decir, o a esbirros, ¿no? Entonces con estas cartas ya hacemos una base para un mazo de Thor que puede ser bastante divertido. Luego ya, como he dicho, igual que he dicho con Iron Man,
pues sería acompañarle de las cartas que más os gusten o de la forma de jugarlo que más os guste, o simplemente de cartas básicas, como he dicho, con Iron Man, que además con Thor tiene más sentido porque hay muchas cartas básicas que le van muy bien a Thor. Y nada, este ha sido un poquito el resumen de protección. Me gustaría que me contase si hay alguna forma de jugar que no he dicho y que a vosotros os guste, o alguna forma de las que he dicho y no he incluido un héroe que vosotros soléis jugar así, o un héroe que sí he incluido y me decís, oye, pues yo lo he probado así y esto no tira, que puede ser también, perfectamente. Pero bueno, hasta aquí protección, espero que os haya gustado, espero que os haya abierto formas de jugar. Yo sé que hay mucha gente que no jugaba con protección porque no le encontraba la salida, espero que así os aventuréis a jugarlo un poco más. Y en el siguiente empezaremos otro aspecto, aún no sé cuál es, os dejaré una encuesta por aquí y nada, nos vemos en la siguiente trilogía. Adiós.